Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Frases, Cuentos y un poco más. Soy Patricia Olvera y seré tu guía en este viaje, en donde navegaremos a través de la música y narraciones dándoles vida, en donde las frases que escuchamos día a día resuenan en nuestra mente y la música que nos envuelve crea así el soundtrack de nuestra vida cotidiana. Aquí cada episodio es una aventura distinta, una ventana a un mundo lleno de imaginación. Compartiremos frases inspiradoras y contaremos con invitados especiales. Disfrutaremos de melodías que tocan nuestro corazón, transportándonos a otros tiempos y lugares. Momentos que nos harán reflexionar y muchas cosas más. Así que, ¿está listo para dejar volar tu imaginación y sumergirte en esta nueva aventura? Acomódense y prepárense para disfrutar de frases, cuentos y un poco más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Frases, Cuentos y un poco más. Yo soy su conductora Patricia Olvera y estamos transmitiendo en vivo desde Orbe Promo, producción radiofónica, Spotify, iHeartRadio, Dresser, Apple Music, Apple Podcast, Spreaker. Y recuerden que nuestros teléfonos en cabina son el 55 84 11 40 85. Pues como saben ustedes, hoy es día domingo, es el séptimo día y es un día para descansar, para reflexionar, hacer unas actividades tanto personales como familiares. Y el día de hoy tenemos primeramente anuncios parroquiales. Recuerden que Eli Alcántara y Francisco Meléndez los esperan en Sports Club Gym de lunes a jueves a partir de las 6 de la tarde con clases de taekwondo, gimnasia de reductiva, jump pull, baquetas, defensa personal y pilates. Y el próximo 19 de octubre vamos a tener clases de jump pull en el Parque de los Venados a las 8:30 de la mañana. Ya tuvimos aquí de invitada a Eli y nos enseñó las botas de jump pull. Es un ejercicio súper mega completo. Si les gusta el cardio y ese tipo de cosas o bajar unos kilitos, la verdad es un muy buen ejercicio. Si tienen problemas de rodillas, que tienen que andar brincando y demás, este ejercicio les ayuda muchísimo porque este tipo de botas ayudan a que no haya lesiones en las rodillas. Puedes ejercitarte sin tener lesiones. El costo de la clase son de 150 pesos y si tienes curiosidad o ganas de ir, puedes pedir informes o contactarte con Eli al 55 39 11 71 97. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Como saben, estamos empezando el mes de octubre y tenemos una agenda súper llena. Vamos a recordar algunas efemérides que marcaron nuestra historia y vamos a reflexionar sobre la importancia de los cuentos. Esos pequeños universos en donde todo es posible. Así es que acomódense, respiren hondo, porque hoy viajaremos en la historia y la imaginación. Ok, pues octubre es un mes que va a guardar en sus páginas algunos de los acontecimientos más importantes de la humanidad. Primeramente, y el primer día de octubre, apenas me enteré, es el Día Internacional de las Personas Mayores. Nosotros festejamos aquí a las personas mayores a finales de agosto, el 28 de agosto, pero el 1 de octubre es el Día Internacional. Y bueno, tenemos que cuidarlos porque son un recordatorio de toda esa sabiduría y esa experiencia que tienen, que habitan nuestros abuelitos. Y ellos son grandes contadores de historias, algunos más que otros, y también es esa reflexión que hacemos, porque si ustedes recuerdan, en la historia, para poder contar las cosas, iban así poco a poco, de mano en mano, de boca en boca, y no existían lugares en donde se pudiera escribir. Muchos pueblos nómadas así lo hicieron, y la única manera era de la gente mayor contar cuentos, narraciones, experiencias a los más jóvenes, y así se transmitía el conocimiento, y son los primeros narradores que muchos luego llegamos a escuchar durante nuestra infancia. Pues una felicitación a todos los abuelitos en el Día Internacional, aunque ya pasó, pero
los recordamos con mucho cariño y esperemos que se la hayan pasado súper. Y hay que festejarlos no nada más los días que son, sino todos los días si tenemos la bendición de tenerlos. También el 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales y esto es porque se festeja San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un santo muy especial que tenía mucho contacto con animales, tenía ese don. Y bueno, él veía en todos los seres vivos siempre una expresión de amor y de vida. Y su historia es demasiado curiosa porque para este personaje, todo el mundo lo ve en las estampitas o cuando va a la iglesia y lo identifica inmediatamente. Él es el fundador de la Orden de los Franciscanos, una, un atuendo demasiado humilde y les cuento por qué, porque resulta que Francisco, él era, ahora sí que podría decirse como hijo de papi, lo tenía todo, estaba pues rodeado de lujo, de comodidad y pues su papá quería que se dedicara pues al negocio de la familia y él dijo que no porque sintió que tenía que estar haciendo otra cosa más importante. Empezó a estudiar las escrituras y se dio cuenta de que pues esa era su vocación, ese era lo que él quería, él estaba llamado para hacer ese tipo de cosas y decidió un día de buenas a primeras dedicarse a evangelizar y de ahí pues su papá se enojó muchísimo, obviamente estamos hablando de casi la Edad Media, un pelín por allá, no recuerdo ahorita bien el año, pero sí, hace mucho tiempo. Y pues se enojó muchísimo y pues prácticamente lo desheredó y él dijo, pues ok, no hay ningún problema, si todo lo que me diste es tuyo y va y se quita todo lo que le dio su papá, incluida la ropa, y así se fue a vagar por el mundo. Entonces, por eso tomó ese hábito de austeridad y de ahí viene la frase de austeridad franciscana y se conmemora el 4 de octubre. Y pues también, si pudieron llevar a sus animalitos para que les saque el chamuco, si les hacen algunos destrozos en su casa, esperemos que todo haya salido bien. El 12 de octubre, acuérdense que tenemos el encuentro de dos mundos. Festejamos o conmemoramos más bien el descubrimiento de América. Hace muchísimo tiempo se pensaba que la Tierra era plana y no había ninguna manera de poder saber si este planeta o si este lugar en donde habitábamos tenía manera de regresar. Y se le ocurrió a Cristóbal Colón decir, pues bueno, me la aviento, me la juego. Habían cerrado todas las maneras de comunicarse con Europa y dijo, pues si las teorías dicen que la Tierra es redonda, pues en lugar de ir directo, pues puedo darle la vuelta y llegar del otro lado. Y eso fue lo que sucedió. Y lo importante aquí de este día no fue tanto lo que hizo, sino ese choque de culturas, porque se habían puesto a ver que pues se creían únicos en el mundo y cuando empiezan a viajar, empiezan a descubrir, se dan cuenta que no están solos, se empiezan a encontrar muchos pueblos originarios y empiezan a ver este choque de culturas. De ahí volamos hasta el 24 de octubre, otra fecha importante, que va a ser el Día de las Naciones Unidas. Este día es un día importante porque nos va a recordar la importancia de la paz, del diálogo, la cooperación entre los pueblos. Y pues esto va a surgir porque, si se acuerdan, tuvimos dos guerras mundiales muy importantes y dijeron, pues ya no queremos pasar por eso. Lo que vamos a hacer es crear un organismo que trate de ponernos en tranquilidad, en concordia, con la paz, ver que ese tipo de cosas no están tan ajenas los unos a los otros, poder conciliar o mediar entre algunos países que tengan alguna diferencia y por eso se creó las Naciones Unidas. Ya no quiero ahondar más en el tema, pues porque todavía tenemos tiempo para esa fecha. Y bueno, también estamos preparando, sí, desde hoy, 5 de octubre, nos estamos preparando ya para el Día de Muertos, porque a finales de este mes, en muchas culturas se celebra el 31 Halloween
y el 1 y 2 de noviembre nosotros festejamos el Día de los Muertos aquí en México. Y saben todos que es una fecha muy especial, muy bonita, y pues es el preludio del mes donde las flores de cempasúchil inundan todas las calles, comienzan a florecer y ya se puede oler desde ahorita esos aires de noviembre tan ricos con los panes de muerto, los chocolates y toda esa música bonita. Y es una fecha muy especial, 1 y 2 de noviembre, pues porque recordamos a la gente que ya trascendió, que ya no se encuentran aquí con nosotros, pero nos quedamos con esas cosas bonitas que nos dejaron, con esos legados que tuvieron, con las experiencias compartidas, y hay que recordarlos de esa manera. Y bueno, cada efeméride, cada fecha nos va a invitar a recordar muchas cosas, pero también a comprender que formamos parte de la historia, que no nada más son cosas que pasó, sino que nosotros estamos creando la historia día con día. Y nosotros somos personas, somos libros vivientes, podemos decirlo, cuando empezamos a compartir todas esas experiencias. Podemos hacerlo de esta manera. Octubre también es un mes para tomar conciencia de la salud. Y uno de esos días importantes, y creo que me lo brinqué hace ratito, es el día donde se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, el 19 de octubre. Esta fecha es muy especial porque todo este tipo de enfermedades, pues antes no se decía nada, eran así como que muy secretas, a veces causaban un poco de vergüenza decir, yo tuve cáncer de mama o yo tuve cáncer de lo que quieran. Sobre todo con estas cuestiones delicadas para las mujeres que tenemos. Y es una fecha en donde nosotros tenemos que crear la conciencia de la prevención y la detección temprana. Es muy importante que acudan al doctor, que se hagan sus chequeos continuos. Uno nunca sabe cuándo una pequeña molestia puede ser inicio o síntoma de algo un poco más grave. Y lo más importante, pues, si a ustedes les encanta tener experiencias bonitas y este tipo de noticias, si es que se las llegan a dar, no se espanten, por favor, al contrario, todavía se pueden hacer muchas cosas. Entre esas tratamientos, la ciencia ya ha evolucionado bastante, ya podemos, pues, detectar a tiempo todo este tipo de enfermedades, tener tratamientos que pues pueden erradicar estas enfermedades, o si no es posible por lo avanzado de la enfermedad, hacer que sean lo más tranquilas, que no sean tan dolorosos los procedimientos y pues tener una mejor calidad por el tiempo que se tenga. Miles de mujeres en todo el mundo y hombres también enfrentan esta batalla con valentía día con día. Un reconocimiento y mi admiración para todas esas personas que tienen que luchar con este tipo de cosas. Y octubre es un mes importante porque en muchos lugares, edificios de gobierno tienen esta cintita rosa que nos recuerdan la importancia de que siempre tenemos que cuidarnos, amarnos, no dejar pasar el tiempo sin atender nuestra salud por cualquier cosa tan pequeña que sea. Esas personas que luego le tienen miedo a los doctores, a los dentistas, a cualquier especialista que no se atienden, no tengan miedo, la verdad. No creo que les digan cosas tan graves si en cuanto empiecen a detectar algún malestar, tengan que acudir a hacerse algunos análisis. De hecho, es recomendable hacernos análisis por lo menos 2 veces al año para saber y checar que estemos bien, que estemos sanos, que no haya ningún problema. Como saben, pues la vida, al igual que las hojas de los árboles en otoño, en esta temporada tan maravillosa, nos enseñan a soltar lo que ya nos sirve. Porque cuando soltamos eso y se quedan los árboles sin una hoja, vuelven a florecer con más fuerza, con más ganas. Y este mes también es una invitación para mirar dentro de nosotros, para agradecer todo lo que tenemos, incluida la salud de las personas con las que les compartimos, y para extender la mano a estas personas que no tienen tanta suerte o que no se creen afortunados, pero sin embargo lo son por el hecho de estar en este lugar, en este momento, de estar con ellos y ayudar a quienes lo necesiten. Pues les dejo esta pequeña reflexión para que sean conscientes, no lo dejen de lado, cuídense y pues seguimos con
con nuestro siguiente tema, que es el tema del día de hoy, la importancia de los cuentos. Este programa, de hecho, su nombre de frases, cuentos y un poco más, alguna vez creo que se los compartí. Tiene su origen precisamente en esto, y es algo que he venido platicándoles a ustedes desde el primer programa, porque muchas veces escuchamos frases, vamos por algún lugar, vemos ahí una frasecita que nos llama la atención, o vemos por ahí o escuchas de repente en la calle esas pequeñas conversaciones y algo te llama la atención. Frases que marcan tu día a día. Así como cuando vas caminando y de repente escuchas una canción que te recuerda alguna experiencia que tuviste o a alguien que conociste, también van marcando nuestra vida. Los cuentos igual no es algo tan ajeno a nosotros. Los cuentos han acompañado a la humanidad desde sus orígenes, como se los comenté hace rato, y muchísimo antes de que existiera la escritura. Las historias se van a transmitir de generación en generación mediante la palabra hablada, que era lo que se tenía. ¿Recuerdan esas fogatas donde estaban todos alrededor, en las plazas de los pueblos, cuando todos se reunían? Y me acuerdo mucho de una escena de uno de mis cuentos favoritos, que es Las Mil y Una Noches. Sherezada se encuentra precisamente en una de estas plazas. Está la persona que estaba narrando este suceso o este cuento a un montón de gente ahí en la plaza. Y así era como se hacían las cosas. Los bardos en la Edad Media que iban de lugar en lugar, iban tocando, iban cantando los chismes de otros lados, y pues así se iba compartiendo la historia. Los cuentos no solo han sido una manera de entretener a la gente, sino también era un medio educativo y cultural. Y a través de estos siempre nos enseñaban lecciones, también moralejas, se preservan tradiciones y se transmiten conocimientos sobre la vida, la naturaleza y la convivencia. En cada época, en cada cultura, los cuentos van a reflejar también las preocupaciones de las personas en aquel entonces, cuáles eran sus sueños, cuáles eran las ideas que tienen en esa sociedad y cómo se fueron creando. Con el paso del tiempo, también durante la Edad Media, por ejemplo, los cuentos populares y las fábulas también sirvieron para instruir a los niños y advertir a los adultos sobre las virtudes y los peligros de los comportamientos de las personas. Ejemplo, pues, ¿se acuerdan de aquel cuento que era un niño mentiroso que decía que venía el lobo? Y resulta que nunca venía, y a la mera hora, cuando quiso advertirles que realmente venía el lobo, pues ya nadie le hizo caso. Uno de esos cuentos pues ha venido trascendiendo hasta nuestras épocas, y es la importancia que llegaron a tener. Igual advertían que no tenemos que mentir, que tenemos que conservarnos en ciertos parámetros dentro de la sociedad para que ésta pueda funcionar. Un poco más adelante hubo dos personas que hicieron una revolución. Estos fueron los hermanos Grimm, también Charles Perrault, Hans Christian Andersen, entre todos. Y ellos empezaron a recopilar todos estos cuentos, todas estas tradiciones que se venían compartiendo en diferentes lugares de lo que ellos estaban escuchando, y los fueron escribiendo. De ahí salieron cuentos clásicos como La Sirenita, La Bella Durmiente, y otros tantos más que nosotros ya conocemos. Y estos cuentos se convirtieron en literatura universal. No hay lugar en donde no vayas y no hayas escuchado una de las 1000 versiones de La Cenicienta o de Blancanieves o de La Bella Durmiente, entre otros cuentos. Y estos cuentos fueron capaces de cruzar fronteras y generaciones. Tan es así que ya tenemos quién sabe cuántas películas de La Cenicienta. Y pues
Ahora sí que con la versión que ustedes quieran, hasta la Cenicienta Oscura, Dios. Digo, está bien que la historia original no es así muy bonita como la suelen pintar en las caricaturas, pero tampoco es tan oscura. Y bueno, en la actualidad estos cuentos siguen siendo vigentes, siguen teniendo una profunda importancia y ayudan tanto a niños como a adultos, a los niños a desarrollar su imaginación y a los adultos también nos recuerdan la imaginación que llegamos a tener en alguna temporada y ambos nos ayudan a comprender emociones, a reconocer lo bueno de lo malo y a crear un propio sentido de identidad. También para los adultos son un refugio simbólico y una forma de reconectarse con esa infancia y de reflexionar sobre también la vida misma. Esas cosas que llegamos a recordar, que nos transportan a esos años de infancia, son muy importantes. Y en esencia, los cuentos son un puente entre el pasado y el presente, entre la fantasía y la realidad. Y son también memoria viva de la humanidad y una herramienta poderosa para poder entender quiénes somos. Y lo más importante, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Bueno, y hablando de historias y memorias, los cuentos siempre nos han acompañado, nos han enseñado valores y han despertado esa imaginación. Y es muy importante hacer hincapié en que estas conexiones con las emociones humanas también son una manera de hacer arte. O sea, el contar un cuento realmente es todo un arte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien con su voz, con la manera en que nos narra cada situación, nos transporta a esos lugares, a esos universos, a esos mundos en donde nos podemos inclusive hasta identificar con los protagonistas? Y esas voces dan vida a las palabras escritas. Y estas palabras, a su vez, nos van a dar vida a todos esos sueños que llegamos a tener alguna vez y a todos los posibles sueños que podemos tener. Estar en la ensoñación, estar en este mundo onírico, también nos despierta muchas cosas. Y no es malo fantasear o imaginar, sino que inclusive el estar en contacto con todas estas cuestiones nos pueden ayudar en la actualidad a nosotros como adultos a resolver problemas complejos, problemas reales. Porque mientras más imaginación tenemos, más maneras tenemos o más herramientas tenemos para poder pasar el día a día y resolver todas esas cosas tan pesadas que como adultos tenemos que cargar. Y bueno, cada vez que contamos un cuento, siempre abrimos una puerta. Esa puerta hacia lo imposible, hacia lo mágico, hacia lo que no tiene una explicación. Y pues es la ventaja de estar en este medio, estar en la radio. En la radio, los cuentos tienen un poder muy especial porque es la voz la que se convierte en imagen, en color y en movimiento. Y es por eso que en esta ocasión quiero compartir un cuento, tal vez dos, no lo sé, y que nos recuerde a todos que alguna vez fuimos esos pequeños soñadores. Este cuento se llama El guardián de las palabras. Espero que les guste. Había una vez un pequeño pueblo donde las palabras se guardaban en frascos de cristal. Cada frasco tenía una palabra distinta: amor, esperanza, amistad, perdón. Un anciano era el guardián de todos esos frascos y cada noche los abría para que las palabras salieran a recorrer el mundo mientras todos dormían. Un día, el viento fuerte del olvido sopló y rompió muchos frascos. Las palabras comenzaron a desvanecerse y el pueblo empezó a olvidar cómo decir gracias o
te quiero. Entonces, una niña decidió crear nuevas palabras. Las escribía en papeles y las lanzaba al aire. Y así fue que el pueblo volvió a hablar, volvió a sentir y volvió a contar historias. Porque mientras exista alguien que te cuente un cuento, las palabras nunca mueren. ¿Qué tal les parece este cuento? Nos recuerda a muchas cosas. Y pues sí, hay muchas cosas que ya no están vigentes, que ya no son válidas, que ya no van con el día a día. Muchas cosas que piensas que ya pasaron de moda o que ya no son vigentes. Sin embargo, este tipo de cuestiones nos ayudan a reflexionar, a crear esos nuevos frascos, a decir palabras que ya no es tan común escucharlas y a crear nuevas palabras, como bien dice el cuento. Y esta niña que decidió crearlas. Todos somos esa niña, todos somos ese anciano. Todos también somos ese viento, ese soplo de olvido. Y muchas veces rompemos muchos frascos. Pero es importante saber y encontrar lo que nos recuerde que todo este tipo de cuestiones siempre, 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 siempre nos van a recordar muchas cosas. Nos van a invitar a soñar, nos van a invitar a realizar todas esas cosas que bien pudimos pues haber realizado y que no lo quisimos hacer por cualquier cosa. Y hay otro cuento que les quiero compartir. Este libro me encanta porque son un montón de cuentos pequeños. Se llama Cuentos extraordinarios para niños peculiares y lo escribió Ramson Riggs. Este autor, si ustedes llegaron a ver la película de Miss Peregrine y los niños peculiares, es el mismo autor de ese libro. Y se le ocurrió la grandiosa idea de que así como están los cuentos de la Sirenita, la Bella Durmiente, Blancanieves, el Patito Feo y todos aquellos que ustedes recuerdan de su infancia, también están estos cuentos extraños para niños peculiares. Y como habíamos visto, tienen moralejas, tienen reflexiones. Inclusive podría aventurarme a decir que desde la Grecia antigua, cuando Esopo contaba sus fábulas, tiene una mezcla entre ese tipo de reflexiones y experiencias, así como la de Pedro y el Lobo y distintos cuentos que pues son importantes hacernos reflexionar. Y aunque sean un poco fantasiosos en algunas ocasiones, los cuentos siempre contienen verdades y hay que saberlas escuchar. Este tipo de cuentos nos va a hablar de ese mundo maravilloso, nos va a sumergir dentro de este tipo de narraciones y nos van a hacer reflexionar de estas cuestiones que seguimos contando en la actualidad y que siguen siendo vigentes. Y este cuento se llama Los caníbales generosos. Pero antes de compartirles este cuento, sí quisiera yo leerles el prólogo. Se me hace muy importante. Y siempre que abran un libro, por favor, léanlo de principio a fin. Porque abrir un libro, comenzarlo a leer y empezar a ver todo lo que contiene, desde quiénes son los editores, cuándo fue impreso, quiénes son los traductores. Siempre tenemos frases o tenemos algunas pistas de lo que podría ser adelante la temática del cuento o nos hacen reflexionar de muchas cosas. Y una de esas es una carta del editor y esta dice:
Querido lector, el libro que tienes en las manos solo debería de ser leído por ojos peculiares. Si por casualidad no te cuentas entre las filas de los seres extraordinarios, en otras palabras, si no te despiertas en mitad de la noche flotando en medio del colchón porque has olvidado amarrarte a la cama, si no te brotan llamas de las manos en los momentos más inoportunos, ni masticas los alimentos con tu boca posterior, te ruego, por favor, que devuelvas el volumen de inmediato al lugar donde lo encontraste y olvides que esto ha sucedido. No te preocupes, no te vas a perder de nada. Tengo el convencimiento de que los relatos que albergan estas páginas te resultarán extraños, inquietantes y en absoluto de tu agrado. Y en cualquier caso, no te concierne. Muy particular o peculiarmente tuyo, el editor. Y el prólogo dice: si eres propenso a la peculiaridad, si has llegado hasta aquí, confío sinceramente en que así sea. Es probable que este libro no precise introducción. En ese caso, estos cuentos habrán formado una parte relevante y valiosa de tu educación, y creciste escuchándolos y leyéndolos en voz alta con tanta frecuencia que sabes recitar de memoria tus partes favoritas. Si al contrario, te cuentas entre los desafortunados que acaban de descubrir su propia peculiaridad o que crecieron en un ambiente privado de literatura peculiar, he aquí un pequeño preámbulo. Cuentos extraordinarios para niños peculiares es una recopilación de relatos de nuestro folclore más preciado, transmitidos de generación en generación desde tiempos inmemoriales. Estos cuentos son en parte historia, en parte cuento de hadas y en parte fábula moral dirigida a jóvenes peculiares. Proceden de diversas partes del planeta, de tradiciones tanto orales como escritas, y han sufrido sorprendentes transformaciones en el transcurso de los años. Si han sobrevivido tanto tiempo, ha sido gracias a sus virtudes en tanto que relatos, pero también en algo más. Son portadores de un conocimiento ignoto. Encriptados, en el interior de estas páginas se encuentran los emplazamientos de bucles temporales secretos, las identidades ocultas de ciertos peculiares, imponentes e importantes, y otras informaciones que podrían ayudar a un peculiar a sobrevivir en un mundo hostil. Si lo sabré yo, de no haber sido por estos cuentos, yo no habría vivido para escribir estas palabras. No solo salvaron mi vida, sino también la de mis amigos y de nuestra amada Imbrin. Yo, Millard Nollings, soy el testimonio vivo de la perpetua utilidad de estos relatos, aunque fueron escritos hace muchísimos años. De ahí que haya dedicado mi vida a su conservación y propagación y me haya encargado en persona de editar y anotar esta edición especial de los cuentos. No es en absoluto completa ni exhaustiva. La edición que yo leí en mi infancia era de una engorrosa trilogía que pesaba, en total, más que mi amigo Browning. Pero las historias aquí contenidas son mis favoritas y me he tomado la libertad de añadir comentarios de índole histórica y contextual para que los peculiares de todo el mundo se beneficien de mi sabiduría. También albergo la esperanza de esta edición, más manejable que las anteriores, devenga una cómoda compañera de viajes y aventuras y te resulte tan útil como lo fue para mí en su día. Te invito pues a disfrutar de estos cuentos delante de un buen fuego, en una noche de invierno, idealmente con un grimoroso roncando a tus pies. Pero recuerda también su naturaleza extraña, y si los lees en voz alta, cosa que recomiendo
Esto lo escribió Nilar Nollings, el señor de Nilar Nollings, o doctor Nilar Nollings. Y pues bueno, comencemos con este cuento. Los caníbales generosos. Los peculiares de Swampong vivían con suma modestia. Subsistían de lo que les daba la tierra, y si bien carecían de lujos y habitaban en endebles casas fabricadas con juncos, disfrutaban de buena salud. Eran alegres y se conformaban con poco. El alimento abundaba en sus jardines. El agua clara corría por sus arroyos e incluso consideraban sus humildes hogares un lujo, porque en Swampong hacía tan buen tiempo y sus pobladores amaban tanto su trabajo que a menudo se atumbaban a dormir en sus ciénegas, después de una larga jornada cultivando el lodo. Su momento favorito del año era la época de la cosecha. Trabajando de sol a sol, reunían los más selectos hierbajos que hubieran crecido en la marisma a lo largo de la estación. Los cargaban en carros tirados por burros y transportaban la recolecta al mercado del Galgo Azul, a 5 días de allí, para poder vender lo que pudieran. Se trataba de un trabajo engorroso. Las hierbas del pantano eran muy ásperas y les lastimaban todas sus manos. Los burros eran malhumorados y no escatimaban mordiscos. La carretera al mercado estaba sembrada de baches y atestada de bandidos. A menudo se producían lamentables accidentes, como aquel día en el que el granjero Polman, en pleno furor cosechador, le cortó la pierna a su vecino, el susodicho, el granjero Hayward. Este se disgustó tanto como cabría esperar, pero los vecinos de Swampong eran personas tan agradables que el asunto pronto quedó olvidado. Aquí quiero hacer una pausa porque si tienen niños pequeños, sí tiene una pequeña advertencia y creo que debí de habérselas dicho en un principio. Los caníbales generosos realmente hace honor a su nombre. Pero bueno, continuemos con la historia. No ganaban mucho dinero, pero en el mercado solo les bastaba para comprar artículos de primera necesidad, además de algunas raciones de pierna de cabra, y con ese manjar especial en el centro de la mesa celebraban un festival bullicioso que duraba varios días. Aquel año, recién concluido el festival, cuando los aldeanos estaban a punto de regresar a sus tareas en el pantano, llegaron 3 visitantes. Swampong apenas recibía visitas, pues no poseía nada digno de visitar, y desde luego jamás habían recibido a visitantes como aquellos 2. Un par de caballeros y una dama, vestidos de la cabeza a los pies, con exquisita seda brocada, montando a 3 magníficos purasangres árabes. Y si bien saltaba a la vista que los visitantes nadaban en abundancia, estaban demacrados y se balanceaban con debilidad sobre sus enjolladas monturas. Maravillados por sus hermosos caballos y ropajes, los vecinos se apiñaron en torno a ellos, muertos de curiosidad. «No se acerquen demasiado», advirtió la granjera Sally. A juzgar por su aspecto, podrían estar enfermos. «Vamos de viaje a la costa de Serna», explicó uno de los visitantes, el único que, por lo que parecía, tenía fuerzas para hablar. «Hace unas semanas nos abordaron unos bandidos y si bien conseguimos escapar, ya no supimos encontrar el camino. Llevamos cabalgando en círculo desde entonces, buscando la vieja carretera romana». «La carretera romana. Se encuentra un buen trecho de aquí», informó la granjera Sally. «Igual que la costa de Serna», añadió el granjero Polman. «¿A qué distancia?», preguntó el visitante. «A 6 días a caballo», respondió la granjera Sally. «No lo conseguiremos», suspiró el hombre con expresión sombría. En ese instante, la dama de la túnica de seda se desplomó de la silla y cayó del caballo. Los vecinos, conmovidos a pesar de sus temores al contagio, llevaron a la postrada dama y a sus compañeros a la casa más cercana.
Les ofrecieron agua y los acomodaron en colchones de paja, y un montón de campesinos los rodearon para ofrecerles ayuda. ¡Apártense!, ordenó el granjero Polman. Están agotados, necesitan descansar. No, necesitan un médico, dijo la granjera Sally. No estamos enfermos, informó el visitante. Tenemos hambre. Agotamos nuestras provisiones hace una semana y no hemos probado bocado desde entonces. La granjera Sally se preguntó por qué unas personas tan ricas no habían comprado alimentos a algún otro viajero por el camino, pero era demasiado educada para preguntar. En cambio, ordenó a unos cuantos chicos del pueblo que fueran a buscar sopa de hierbajos, pan de mijo y las piernas de cabra que habían sobrado del festival. Pero los visitantes rechazaron la comida. No pretendo ser descortés, declaró el hombre, pero no podemos comer eso. Lamentamos no poder ofrecerles nada más que este humilde festín, se disculpó la granjera Sally. Imagino que estarían acostumbrados a banquetes dignos de un rey, pero es todo lo que tenemos. No, no es eso, repuso el hombre. Cereales, verdura, carne animal. Nuestros cuerpos sencillamente no digieren esos alimentos. Y si nos obligamos a comerlos, solo nos harán más débiles. Los aldeanos no entendían nada de nada. Si no pueden comer cereales, ni verduras, ni animales, preguntó el granjero Polman, ¿qué pueden comer? Personas, aclaró él. Todos en la casa retrocedieron un paso. ¿Nos están diciendo que son ustedes caníbales?, dijo el granjero Hayward. Por naturaleza, no por elección, respondió el hombre, pero sí. Tranquilizó a los temerosos lugareños, alegando que tanto ellos como sus paisanos eran caníbales civilizados y que jamás mataban a personas inocentes. Ellos y otros como ellos firmaron un pacto con el rey en el que se comprometían a no secuestrar ni matar a nadie contra su voluntad. A cambio, les dejarían comprar a ciertos desorbitados los miembros amputados por accidente y los cuerpos de criminales ahorcados. Unos y otros conformaban la totalidad de su dieta. Ahora iban de camino a la costa de Serena, porque era esa zona de toda Inglaterra la que ostentaba la tasa más alta de accidentes como de ahorcamientos. De ahí que la comida fuera relativamente abundante, aunque no exactamente copiosa. Si bien los caníbales nadaban en la abundancia en aquellos tiempos, casi siempre pasaban hambre. Su absoluto respeto a la ley los había condenado a vivir en perpetua desnutrición, eternamente atormentados por un apetito que rara vez podían saciar. Y, por lo que parecía, los caníbales, si acababan de llegar a Squampong, estaban muertos de hambre, y a varios días de Serena. Estaban condenados a morir. Los aldeanos de otras comarcas, peculiares o no, al conocer la historia, se habrán encogido de hombros y los habrán abandonado a su suerte. Pero los lodocinos eran personas compasivas, a más no poder. Así que nadie se sorprendió cuando el granjero Hayward dio un paso adelante y, renqueando sobre sus muletas, propuso lo siguiente. Resulta que hace unos días perdí la pierna en un accidente. La tiré al pantano, pero estoy seguro de poder encontrarla, si las anguilas todavía no la han devorado. Los ojos de los caníbales se iluminaron. ¿Sería tan amable?, preguntó la mujer caníbal a la vez que se retiraba la melena de una esquelética mejilla. Reconozco que es un poco extraño, dijo Hayward, pero no los vamos a dejar morir sin más. Sus vecinos asintieron. Hayward cogió hasta el pantano, encontró su pierna, ahuyentó a las anguilas que la estaban mordisqueando y se las sirvió a los caníbales en una fuente. Uno de los hombres caníbales le tendió a Hayward un saquito rebosante de dinero. ¿Y esto qué es?, preguntó el granjero. El pago por la comida, repuso el caníbal. La misma cantidad que nos cobra el rey. No puedo aceptarlo,
rezó Hayward, pero cuando intentó devolver la bolsa, el caníbal se llevó las manos a la espalda y sonrió. «Es lo justo», dijo, «nos ha salvado la vida». Los vecinos se retiraron con discreción cuando los caníbales se dispusieron a comer. El granjero Hayward abrió el saquito y miró el interior y palideció un poco. Jamás en su vida había visto tanto dinero. Los caníbales pasaron los días siguientes comiendo y recuperando las fuerzas, y cuando por fin estuvieron listos para reemprender el viaje hacia la costa de Serena, ahora por el camino correcto, el pueblo completo acudió a despedirlos. Cuando los caníbales vieron al granjero Hayward, se fijaron en que ya no se ayudaba de muletas. «No lo entiendo», exclamó uno de los caníbales estupefacto. «¿No nos habíamos comido su pierna?» «En efecto», dijo Hayward, «pero los peculiares de Swampong recuperan las extremidades cuando las pierden». El caníbal lo miró con una expresión extraña y se dispuso a decir algo más, pero luego cambió de idea. Montó en su caballo y se alejó con los demás. Obviamente continúa el cuento. Pero ¿qué les está pareciendo hasta el momento? Lo quiero dejar aquí porque este cuento realmente tiene una moraleja bastante importante. ¿Ustedes cuál se imaginan que es? Llegan a un lugar, se mueren de hambre, les dan de comer y por la comida les dan un muy buen pago. Quiero que se imaginen cuál es el final de la historia o cómo continúa la historia. Si quieren, déjenmela en los comentarios y díganme si les está gustando este cuento o no, si quieren que lo termine la próxima semana. Y antes de concluir nuestro programa, quiero recordarles que este mes de octubre es un mes muy mágico, muy especial. Octubre siempre nos va a invitar a recordar y a soñar muchas cosas, a mirar la historia con respeto y también mirar el presente con amor, a valorar la salud, la vida y las palabras. Y sobre todo nos va a recordar que la voz es esa herramienta tan poderosa del locutor que puede transformar, inspirar y acompañar. Así que los invito a seguir contando historias, a seguir escuchándolas con el corazón y a mantener viva esa magia de las palabras. Muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Patricia Olvera y ha sido un placer compartir este viaje contigo. Y recuerda que nos escuchamos en la próxima semana y que la voz de las historias siempre te acompañe. Recuerda que puedes dejarme aquí tus comentarios o puedes dejármelos al teléfono en cabina en 55 84 11 40 85 y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego. Gracias por sintonizar este programa. Espero que lo hayas disfrutado. Deja volar tu imaginación. Nos vemos hasta la próxima.